Muy buenas tardes. Un saludo especial a todas las personas que están participando en esta importantísima actividad que organiza la Escuela Judicial junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Quiero expresarles un caluroso saludo de parte de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de su vicepresidente, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, y de todos los miembros de la corporación. Sean bienvenidos a esta excepcional actividad, un cineforo en tiempos de pandemia, denominada Dimensiones de la Jurisdicción Especial Indígena, que hemos organizado junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, a través de su programa Justicia para una Paz Sostenible, cuyo invaluable apoyo hizo posible la realización de este importante espacio de diálogo y reflexión que permitirá fortalecer las competencias requeridas por todos los actores del sector justicia para propiciar la coordinación interjurisdiccional y la colaboración armónica que debe mediar entre la Jurisdicción Especial Indígena y las demás jurisdicciones establecidas en nuestra Constitución Política, como reconocimiento además a nuestros orígenes y a la riqueza de nuestra cultura y cosmovisión ancestral, con 115 pueblos indígenas y 67 lenguas aborígenes. La actividad académica será moderada por la doctora Ana Camila Jaramillo Beltrán, profesional del área de comunicaciones de USAID. Inicialmente intervendrá el doctor Kazukaku Busintana, mestre izquierdo, especialista en justicia indígena y consultor del programa Justicia para una Paz Sostenible de USAID, quien nos contextualizará sobre los aspectos generales de esta capacitación. A continuación se proyectarán dos videos, Tejiendo Justicia Zenú y Vigías del Territorio Putumayo, documentales elaborados por la agencia USAID que dan cuenta de la multiculturalidad, del pluralismo y la diversidad étnica de nuestro país, así como de los enfoques de justicia de la Jurisdicción Especial Indígena. Posteriormente se realizará un panel para dialogar sobre el contenido de los documentales, que contará con la participación de la doctora Fanny Cuiro Castro, perteneciente al pueblo Huitoto, abogada e integrante de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia. Tendremos también la participación muy importante de nuestra magistrada, la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, y por supuesto del doctor James Jarupía, del pueblo en Veracatío, consultor regional de USAID en el departamento de Córdoba. Tan pronto culminen las intervenciones de nuestros participantes, nuestra moderadora formulará a los ponentes algunas de las preguntas hechas a través del chat de participación, y finalmente el doctor Kazukaku Mestre presentará las conclusiones de la capacitación. Todas las inquietudes que ustedes tengan a bien hacer sobre la conexión, registro y evaluación de esta actividad que puedan surgir durante la actividad académica serán atendidas con gusto por los servidores de la Escuela Judicial. Bienvenida, doctora Ana Camila Jaramillo. Muchas gracias, doctora Mari Lucero. Cordial saludo al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de su directora, la doctora Mari Lucero Nova Moreno, a sus colaboradores, al Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, a los integrantes del foro que hoy nos acompañan y a quienes nos siguen en esta transmisión en vivo. A continuación vamos a dar la palabra al doctor Kazukaku Mestre, especialista indígena del Programa de Justicia para una Paz Sostenible, quien nos va a dar una breve contextualización sobre este evento. Adelante, Kazu. Sinamuchina Azimezare. Un saludo muy especial para el Consejo Superior de la Judicatura, por supuesto para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todos los jueces, magistrados, fiscales, a todos los operadores de este país, desearles, darles un cordial saludo de parte del Programa Justicia para una Paz Sostenible. Quiero contarles muy rápidamente en el transcurso del 2017 a lo que va corrido de este año. El Programa Justicia para una Paz Sostenible de la Cooperación USAID ha desarrollado una estrategia en 4 fases para fortalecer
todo lo que relacionado a la jurisdicción especial indígena en los diferentes territorios donde estamos trabajando, en Chocó, Urabá, Cauca, Nariño, Putumayo, con alrededor de 30 pueblos indígenas con una diversidad de lenguas distintas, con unos contextos territoriales y necesidades también en materia de justicia y de coordinación. El primer ejercicio que el programa adelantó con los pueblos indígenas es reflexiones autónomas, y es facilitar que los pueblos indígenas realizaran unas reflexiones internas de acuerdo a sus usos y tradiciones de cómo está funcionando la justicia en sus territorios, de qué se entiende por justicia. Y a raíz de eso hemos logrado que los pueblos indígenas nos den un sinnúmero de narrativas desde su origen que consignan que la principal fuente de justicia para los pueblos indígenas está en su ley de origen, en su derecho mayor, en su concepción cultural, espiritual, en sus ceremonias, en su territorio. Seguidamente, nosotros hemos apoyado como programa todo lo relacionado a la coordinación interjurisdiccional. Es así como hoy en día las 6 mesas de los 6 departamentos que mencioné están activas. También darle también el agradecimiento al Consejo Superior de la Judicatura y por supuesto a los consejos seccionales con quienes de la mano hemos trabajado para que estos sean encuentros formativos, para que no solamente sean secciones de mesa, sino que sean unos encuentros interculturales, formativos, donde se aprenda del uno del otro y podamos fortalecer esa colaboración armónica entre justicia. Seguidamente, en tercer renglón, tenemos una línea que tiene que ver con el fortalecimiento de los pueblos indígenas, su gobernanza judicial y sobre todo desde los tejidos de justicia y armonía de cada territorio de los pueblos indígenas para que fortalezcan toda la materia que tiene que ver con justicia en el marco de los sistemas locales de justicia, para que este diálogo sea siempre constante y permita realizar unos trabajos conjuntos. En ese sentido, se han desarrollado diplomados como en el Cauca, se han desarrollado formaciones como en Antioquia, interculturales, diálogos entre las dos justicias. Y por último, esto que nos ocupa hoy, hemos desarrollado la línea, quizás importante como todas las anteriores, pero que va a ser muy relevante para el país y para el pluralismo jurídico, y es desarrollar 48 videos, realizar 48 videos, piezas audiovisuales que dan cuenta de lo rico, de lo plural que somos en materia de pueblos indígenas, pero también de las concepciones que tenemos de justicia. Y por eso hoy es una oportunidad para mirar dos piezas audiovisuales que en primer lugar permiten fortalecer interiormente a los pueblos indígenas, grabar la memoria para que no se pierda, pero en segundo lugar es también divulgar al país y en general a todos los operadores de justicia que los pueblos indígenas tienen una justicia muy distinta al sistema judicial ordinario, pero que es válido, porque recordemos que estamos en un país diverso, multicultural, así lo establece el artículo 7º de nuestra Carta Política, y no es un país monocultural. Por lo tanto, lo que queremos como programa es que se dimensionen las misiones de justicia y no lo veamos solamente como un tema penal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caso Caco, por contextualizar esta estrategia indígena que se ha venido trabajando dentro del programa. El tema central del Cine de Foro de hoy tendrá, como mencionaba, su eje en 2 videos documentales sobre la justicia especial indígena que se enmarcan en esta estrategia y que serán proyectados a continuación. Como pues les recordamos, es importante que a través del chat de esta actividad nos envíen sus preguntas y comentarios respecto a los documentales para que finalizado podamos tener esta conversación con nuestros invitados. Así, pues vamos a dar paso a 2 documentales. El primero es Tejiendo Justicia Zenú, un documental realizado en Córdoba con el pueblo zenú por la Corporación Sinergia Comunicaciones, y es un documental que nos habla de otras dimensiones, otros espacios de aplicación de la justicia que se da a través de la transmisión de saberes ancestrales. El segundo documental que vamos a ver es un documental realizado en el departamento Putumayo por la realizadora de audiovisuales Adriana Aquigua, y este documental nos habla de los procesos organizativos del pueblo Muruy a través de la importancia que tienen los vigías. Entonces, así damos paso a la transmisión, por favor.
aquí hace años pues los ancestros nosotros vinieron provenientes de San Andrés, Tuchín y Sampué, y vinieron detrás de la cañaflecha. Y eso se ha formado de generación en generación, ha venido quedando, y es la sostenibilidad de nosotros. A nuestros hijos les vamos enseñando, y el compromiso es que nuestros hijos le enseñen a nuestros nietos, y nuestros nietos le vayan enseñando esto para poder mantener la cultura. Yo tengo un nietecito que ya tiene 8 años, me lo llevo para el monte, allá donde yo voy a bajar para La Palma, y le enseño cómo que se limpia. Yo le he dicho que es bueno de aprender en el tejido, porque no solamente nos vamos a quedarnos en el mero raspado, y si yo no le enseño esa labor, quedan sin aprender. Y este pueblo que esté de aquí, en este pueblo, toditos saben esa labor. Después que ellos vienen de la escuela, yo los dejo que ellos descansen, y ya ratico les digo, bueno niños, venga, vamos que hay una tarea, nosotros acá le llamamos tercio, hay un tercio de flecha que nos está esperando. Ellos pues, como ya están grandecitos, 2 mejoritas y los otros 2 raspas. En torno al sombrero volteado se tejen o se construyen muchas normas, muchos códigos que vienen desde los ancestros, porque es que es un trabajo artesanal que se viene manejando desde el grupo familiar, donde participa desde el niño, el joven, el adulto mayor, todos hacen parte del engranaje del sombrero. Y en torno a este engranaje se crean códigos de familia, se crean códigos de comercio, de respeto, de cumplimiento, de responsabilidades en torno al trabajo que se está haciendo frente al sombrero. Mi hoja de vida aquí donde usted me está viendo, tengo 60 y pico de años, y yo jamás en la vida, siempre con mi cañita de flecha. Y a todos los niños yo les digo, mis hijos, eso es malo de estar metiendo la mano donde no debe meterla. Mejor trabaja usted con sus propias manos, que eso es necesario. ¿Para qué yo les enseño eso a ellos en ese tiempo? Para que de pronto ellos necesitan económicamente, de allí se saca lo que uno piensa. Ellos tienen merienda, tienen lápiz, tienen el borrador, que si les dejan unas copias para averiguar trabajo en internet, también de ahí también se saca. Mi papá y mi mamá me enseñan a valorar, a respetar, a cultivar, a estudiar mucho en el colegio y hacer la caña flecha y cortarla, faritarla y rasparla y no estar en la calle haciendo cosas malas. Vamos a enseñarles para que ustedes, esto lo enseñó mi padre y mi mamá, con esto me defiendo, no solamente con colegio, sino queda trabajando este material para que se defiendan ustedes. Los hijos los enseña a uno a trabajar con honradez, porque estamos en una situación muy mala y no pueden aprender eso malo, sino lo bueno. Con esto van a enseñar ustedes a sus hijos. Esto da mucho pan de cada día para vestir, para disfrutarlo ustedes como yo los disfruté. Somos autosostenibles, porque nosotros tenemos nuestro propio ingreso, que es la explotación de materia prima en cañaflecha. Esta materia prima nosotros la llamamos el dólar flechero. ¿Por qué el dólar flechero? Porque es la plata de aquí. Con eso pagamos, antes se pagaba la matrícula, en el tiempo antes nosotros pagábamos a los profesores la matrícula con palmas. Si alguien mata un marrano, compramos la carne llevamos la carne, y si nos sobra, si nos queda plata, pues nos devuelven en efectivo. Los niños, los adultos van a la tienda y hacen cambio de artículos por el producto, por la materia prima de cañaflecha. El sombrero es un símbolo de mucha importancia dentro de nuestra justicia. Cuando nosotros miramos nuestro sombrero, en su trenzado da vueltas y llega a un solo sitio. Es la unificación de nuestro pueblo. Por eso se construyó de este modo y se sigue construyendo actualmente este sombrero. Maneca y mención viven en el sombrero volteado como el
espíritu de concentración a los que todavía vivimos elaborando el sombrero volteado, y nos da a nosotros esa inteligencia para crear haciendo la trenza cuando nos ponemos a tejer la palma. El sombrero ha significado mucho y ha sido un símbolo de poder, de mando, de autoridad dentro del pueblo zenú. Todas las autoridades zenúes han tenido el sombrero y el sombrero ha servido como referente en las diferentes asambleas, reuniones, negocios. De esta manera el sombrero tiene toda la facultad de la aplicación de la justicia propia por su respeto, por el símbolo de autoridad que tiene y por el manejo ancestral que se le ha dado. Cuando nuestros ancestros plasmaban a la naturaleza, los animales, las plantas, todo, hacían inclusivo a toda la naturaleza como tal. Entonces ellos lo plasmaban en ese sombrero y lo mostraban a través de figuras de animales, de plantas, de objetos. De esta manera estamos aplicando justicia a través de ese trenzado que se está haciendo en el sombrero volteado. Cuando en un inicio el sombrero no tenía ningún tipo de pintas, era totalmente blanco. Y pues para nosotros el blanco es justicia, el blanco es transparencia, pero también es para nosotros paz. ¿Por qué paz? Porque a través de todo el tiempo y con los historiadores y todos nuestros ancestros nos han transmitido que nunca hubo ningún tipo de guerra y siempre se impartió justicia dentro de nuestra cultura sin llevar a cabo ningún tipo de guerra con ninguno de los otros reinos de nuestras líneas zenúes en todo el territorio que ocupábamos ancestralmente. Munyena italde mo makome. Naguma medanano bahwa kau mau mengenai dewa do bayami yena naguma de jama ye mo no batte melage uruk yekan ape eromo iteni kairai ruji ye do mete bay biye do makkai to mete bay uruk jokkano ye de no mehno de kai de ye me nana me biru minaguma dana aje no ko jota be me kai minaguma danya de kai ja enere de era makdino no de que meta bien ai no ko jere benomo no me je kana na benon eroje ya me te ruk na mai eroje de de kaimo
cái anh ở bên nơi cho thì mang mấy rồi tên này rồi biết cho mấy đứa mà ra coi cái nó vẫn nó cần út mình cái nó mà nằm hay quá phải cắt chứ ये में कल अब जो जो रोक दे के वो रानी no हुआ बिट्टी me ya fue no mo como de ei na ma que diga gairídica da ne ka ho fo mo bidre wai ama dona hibina do tu que aferoi de ka bien pino dino dino ape la fue comuide dino ma fue no comuide ba da e come ba primavera de bene ma e come va ape iga jeje caño cagueroje se va duka wa ame de tumak iana coni valle ca uñi guardiane negro comuide ape. Y por este camino, pues, entraron los señores que vinieron, ¿qué día? Hace como unos 6 días, ¿cierto, Alce? Ah, sí, o sea, no es permitido entrar a los resguardos indígenas siempre no sean autorizados, ¿sí? Vino un sargento, que era un sargento primero. Venía escoltando a uno de Corpo Amazonia, dice, pero él traía la camiseta blanca que sí tenía aquí el logo, pero no traía la gorra ni traía la escarapela. Y supuestamente ese día que venían era a mirar cuál eran las chagras que se tenía para este año 2019. A la ida fue que ya robaron las piñas y las cañas. Ya no llegaron allá, sino que ellos ya salieron por el rastrojo allá. Ellos quedaron por el Bendegujal y salieron 3 para la tarde. Pues yo creo que de regreso los que quedaron de último vinieron aquí partiendo esta caña. Mira, con el pie, ya la cepa, se llevaron la caña. Esos que pasaron de último porque el gobernador me dio cuenta que los otros quedaron haciendo desorden de atrás. Eso andaba haciendo los señores y hasta ahora pues no se ha reportado nada de eso allá al batallón. Me cae de veneno oñe de cal, ¿sí? Porque ni va a veneno moco, pues ahí va, hay nada más que David, o mojito talles, como yo. Biru, vamos a batumite, pero fue kawaii, fue cual heruye, en raduye, pues vivir una comunidad. Fue nada más que diga como yo, badai o uñete, badai o sedate, fue una guay comunidad, cada vez na guma, fue guay uituk, fue guay diga macaduc. Do não mana como
Gracias por seguir conectados. Qué bueno es poder estar reunidos esta tarde viendo estos documentales y hablando de un tema tan importante como lo es la justicia indígena. Ahora vamos a proseguir con la intervención de nuestros invitados, quienes nos darán sus impresiones respecto a los documentales que acabamos de ver. Les recomendamos a nuestros invitados que cada uno tendrá 5 minutos para su intervención y también les recordamos que pueden ir poniendo en el chat todas las preguntas o comentarios que tengan acerca de estos documentales. Entonces damos el uso de la palabra a la doctora Fanny Cuiro Castro, es del pueblo Huitoto, abogada integrante de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia. Adelante, doctora Fanny. Bueno, muy buenas tardes para todos, para la doctora Mari y todos los integrantes, todos los participantes en este encuentro muy importante. Creo que esto nos da una mirada intercultural, cómo entender esas cosmovisiones que tenemos los 115 pueblos indígenas que estamos en Colombia. Pues son dos situaciones diferentes, uno en Tuchín, donde no se habla mucho la lengua materna, entonces, pero sin embargo ellos llevan en la memoria todas esas enseñanzas de los abuelos y cómo a partir de recoger esas enseñanzas orientan su vida, y en el sombrero pues tienen toda esa ritualidad y ese camino de hacer la justicia. Y creo que hay un elemento común en los dos documentales y es la enseñanza. Yo no voy a hablar de educación, que la educación para nosotros a veces es la educación que imparte el Estado, sino aquí es la formación del individuo. Y en los dos documentales, sobre todo en el Muruy, que todo el tiempo se habla en lengua, ellos se refieren precisamente en esta palabra que viene de los ancestros, es decir, en esas leyes de origen dadas desde el Creador, porque así hablamos yo soy del pueblo Huitoto Muruy y por eso los entendí, ellos se estaban refiriendo muchísimo cómo hay una conexión del territorio, cómo se cuida el territorio desde la palabra y cómo dentro de ese territorio se cuida la vida. Aquí es importante pensar en que la enseñanza es el elemento fundamental para que las personas sean correctas en la vida. Entonces vimos el círculo donde estaban sentados los otros compañeros y el abuelo dando su enseñanza, y él estaba diciendo realmente que en el respeto, en la escucha y en la enseñanza empieza, digamos, ese buen relacionamiento con el resto de la sociedad de una persona indígena. Entonces, para nosotros, ¿dónde arranca realmente la justicia propia? Pues la persona se enseña o se habla con el ser desde la gestación. Hay una serie de dietas y cuidados que se hace hacia ese niño, hacia el nasciturus, para que él empiece a comprender desde el vientre que tiene que ser una persona de bien, que tiene que seguir unos códigos de comportamiento, y eso está en la enseñanza que viene desde los abuelos. Por eso ahí vimos el abuelo enseñando, muy, digamos, refiriéndose que la palabra viene del Creador, y a partir de esa palabra que da el Creador, pues él imparte las enseñanzas. Entonces, en el pasado, digo yo, porque hoy, por ejemplo, en las comunidades, en muchas comunidades ya se hacen reglamentos, pues para prohibir ciertos comportamientos, pero en el pasado la responsabilidad era de esa familia extensa que tenía que ver con la educación, la formación del individuo. Entonces, si un individuo o una persona de ese clan cometía una falta, pues el señalamiento era para toda la familia, para todo el clan, y era una vergüenza para el jefe del clan o el cacique o el tradicional. ¿Por qué? Porque ahí el resto de la comunidad lo señala y dice que él falló, no enseñó bien. Entonces también hay una forma de decir las cosas, y es que si no enseña bien a los integrantes de su clan o de su familia, pues otros lo van a enseñar en la calle. Entonces para nosotros la justicia empieza realmente desde una
unos códigos de comportamiento, pero que lo recibimos desde que somos pequeños, desde que empezamos a caminar. Los abuelos empiezan a enseñar, las abuelas enseñan a enseñar esas conductas pues, que se debe tener dentro de ese relacionamiento social. Para los hombres hay una enseñanza especial, por ejemplo, Yetaraguay decimos nosotros, es la palabra de consejo. Nosotros hablamos de consejo para no llegar pues a cometer diferentes faltas. Y esa palabra de consejo, el Yetaraguay, tiene unos códigos de comportamiento, unas dietas especiales donde las personas se tienen que autocontrolar. Entonces en el autocontrol le enseñan a uno el autocontrol de muchas cosas que a veces uno tiene tentaciones en la vida, pero con esas enseñanzas se tiene que controlar. Eso va acompañado de la alimentación, de una buena alimentación. Es decir, ahí hay una situación muy integral, también es muy espiritual porque está basado siempre en las palabras del Creador, siempre es nombrando lo que mandató el Creador desde el origen. Entonces, ese mandato del Creador es lo que enseñan precisamente para que no haya fallas en el comportamiento de la persona y luego se pueda llegar a unas sanciones drásticas. Realmente no se sanciona como en la justicia ordinaria, sino que aquí, por ejemplo, se hace un llamado en el mambeadero, en ese sitio ritual, se le llama la atención a la persona que cometió la falta, pues digamos, no importa el tipo de falta, sea contra la familia, sea contra el hurto. Aquí, por ejemplo, estaban hablando de que a uno le enseñan de que no se debe coger las cosas ajenas, de que se tiene que trabajar para no coger las cosas ajenas, o sea, son valores también que se enseñan ahí. Entonces, todo está como de manera integral. Y como en el pasado se cuidaba el territorio desde lo espiritual, pues hoy se basan en las guardias indígenas para controlar el territorio. En el pasado no. En el pasado los abuelos se sentaban en el mambeadero y desde ese pensamiento espiritual controlaban el territorio para que nadie entrara. Entonces son formas de ver el mundo y eso es lo que debemos, yo creo que para los administradores de justicia y los operadores de justicia, es eso lo que hay que comprender antes de conocer un caso indígena para articular lo que es la justicia ordinaria con la justicia especial indígena. No son reglas establecidas como en el Código Penal o en el Código Laboral o en los diferentes códigos, sino que es un conjunto de enseñanzas que parte desde lo espiritual, lo social e incluso de los valores a través del Yetaraguay. Entonces son cosas que si uno no habla la lengua no lo llega a comprender. La lengua es muy importante en la administración de justicia y de cómo entender la justicia para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fanny Cuiro, por su intervención. Continuamos con la intervención de la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín. Ella es magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Doctora Victoria, tiene la palabra. Muy buena tarde para todos, un saludo muy especial para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, para la directora de nuestra Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, la doctora Marilucero Novoa, para mis compañeros panelistas y todas las personas que nos están siguiendo virtualmente en este importantísimo videoforo. Bueno, respecto a los videos que acabamos de observar, ellos dan cuenta de la grandeza e importancia de nuestras comunidades indígenas, ante todo de su valiosa riqueza a nivel cultural y nos están visibilizando la importancia de la conservación de su lengua nativa. De igual manera, también podemos observar esa lucha constante que se mantiene al interior de las comunidades indígenas por la pervivencia de las mismas. Pudimos observar cómo de generación en generación se van transmitiendo sus usos y costumbres. Entonces, al respecto, es importante traer a colación el artículo 246 de nuestra Constitución Nacional, que establece que las autoridades de las comunidades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus normas y procedimientos,
siempre y cuando no vayan en contravía de nuestra ley y de nuestra Constitución Nacional. En tal virtud podemos observar la importancia que tiene la jurisdicción especial indígena en un Estado pluralista como el nuestro, Estado que se funda en, primero, el respeto por la autonomía de las autoridades indígenas, el respeto por la autonomía de los pueblos indígenas, el respeto por la diversidad étnica y cultural y el respeto por la dignidad humana. Entonces, hablando nosotros de derechos fundamentales, es importante darles a conocer que en el año 2012 el Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo 9614, por medio del cual creó la Comisión Nacional Interjurisdiccional como espacio de interlocución entre la rama judicial, las autoridades nacionales y nuestros pueblos indígenas. Esta comisión está presidida por la doctora Diana Alexandra Remolina en su condición de magistrada presidente del Consejo Superior de la Judicatura. También le acompañan los magistrados presidentes de las Cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y autoridades como Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, ICBF y, ante todo, los miembros y representantes de todas las comunidades indígenas que existen a nivel nacional. Es importante manifestarles que esta comisión sirve como órgano e instancia permanente de interlocución con la jurisdicción especial indígena y que propende por generar una política pública de Estado en defensa de los derechos fundamentales de nuestras comunidades indígenas, derechos ampliamente reconocidos en nuestra Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, en la ley de origen, en el derecho propio, en el derecho mayor y en la jurisprudencia aplicable al caso. También, hacia el año 2013, el Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo 9816, por medio del cual creó las mesas departamentales de interlocución entre la rama judicial y nuestros pueblos indígenas. Estas mesas departamentales están presididas por los magistrados de los consejos seccionales de la Judicatura. También nos acompañan las autoridades del orden local y departamental. Hacen presencia igualmente nuestros jueces, magistrados de diversas especialidades. Nos acompaña siempre la Defensoría Regional del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, Medicina Legal, CTI, entre otras instituciones, trabajando siempre en pro de la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas que habitan en nuestros respectivos departamentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Victoria. A continuación damos la palabra al doctor James Jarupia. Él es del pueblo en Veracatío, es abogado y es el consultor regional de Córdoba del Programa de Justicia para una Paz Sostenible. Adelante, James, tienes la palabra. Cameraman Vera, Samona Sobia Numu, Namavinka Nembura de Ibera. En una comunidad en Veracatío, Bemamuna, hacia comunidad Baramuta, no, Podechu Bujanina. Diga, un cordial saludo para todos. Especialmente para todas las autoridades indígenas que hoy nos acompañan, como también los funcionarios que administran justicia y a los funcionarios de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, si bien es cierto, a título de autoridad indígena, cargo que actualmente ejerzo en lengua materna es Nocó, cacique, y miembro pues activo de la misma etnia en Veracatío, nos ha parecido muy importante la realización de estos videos porque ha permitido ilustrar las formas propias de aplicación de justicia, en este caso del pueblo Zenú y del pueblo en Veracatío. Y eso es importante porque permite que todos conozcan, se ilustren, y aprendan acerca de la diversidad étnica, principalmente
de ese pluralismo jurídico que consagra nuestra Carta Magna. Cabe resaltar que la realización de estos videos los guiones fueron realizados por nosotros mismos, por las autoridades en un diálogo de acuerdo con las demás autoridades y la misma comunidad como tal. Por ello, en la medida que los pueblos indígenas fortalezcan sus formas originarias de aplicación de justicia, esto permitirá de que siga vigente en el tiempo. Pienso que se busca no solamente con estos videos, sino con otros escenarios en los cuales podamos generar unos círculos de la palabra, como le llamamos nosotros, y que desde allí se siga fortaleciendo hacia adentro las formas propias y las formas originarias de aplicación de justicia. Esto va a permitir de que esto sea una característica transversal en razón a que permite que se materialice la cosmovisión y el desarrollo en el entorno natural, el cual está directamente relacionado con la espiritualidad. Entonces, son experiencias significativas de relevancia, sobre todo para las nuevas generaciones, que incluso fueron protagonistas también en los videos. Particularmente el pueblo zenú es una etnia que sufrió mucho la colonización, pero de alguna manera se ha logrado proyectar, ilustrarle a estos pueblos la relevancia de conocer sus características propias. Hoy podemos decir con mucha claridad de que ya se reencontraron, ¿sí? Se reencontraron con sus orígenes y que a diario van fortaleciendo sus características culturales. Lo veíamos, todo ese significado que hay de justicia que hay en el marco de ese sombrero volteado, que en otros espacios lo vemos simplemente como un símbolo nacional, pero hay más allá, hay esos códigos importantes que hoy sus autoridades se están apropiando y están materializando al momento de aplicar justicia, esos fundamentos de sus orígenes, ¿sí? Bueno, y en medio de esta diversidad étnica del país también cabe resaltar la trascendencia de la lengua materna, que es una característica que va a permitir que en la medida que fortalezcamos hacia adentro, primero ese es como un mandato que hoy que debemos fortalecer hacia adentro para luego poder hablar en un escenario de coordinación, porque vamos a ilustrar las particularidades de cada forma de pensar, de ese pluralismo jurídico que tiene nuestro país. Entonces, en la medida que la lengua materna sea la herramienta trascendental para que las autoridades realicen un ejercicio de aplicación de justicia fundamentando sus decisiones, fundamentando y materializando sus principios y valores originarios de su cultura, va a ser importante porque la lengua materna va a permitir que la autoridad indígena pueda tomar decisiones con un fundamento propio, que la parte emotiva sea bien fundamentada en esos orígenes de su identidad, de sus mandatos, de los mayores, de los abuelos y sobre todo de la espiritualidad. Entonces, agradezco por el espacio, un saludo para todos y agradecía muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti, James. Por último, damos la palabra al doctor Casocacu Mestre, el especialista indígena del Programa de Justicia para una Paz Sostenible en Bogotá. Adelante, Caso.
Bueno, para referirnos al tema que nos ocupa de los dos videos, lo primero que cuando uno ve estos videos, lo primero que se le viene a la cabeza es decir, Colombia es de muchos pueblos indígenas, porque también es cierto que a veces en el esquema mental tenemos como que los pueblos somos iguales. Sobre todo le pasa mucho a las personas que no tienen tantos encuentros con los pueblos o un relacionamiento. Y creo que es importante observar cómo los pueblos indígenas, aquí estuvimos viendo dos videos, el pueblo Muruy, que está en la Amazonía colombiana, y el pueblo Zenú, que está en el norte de Colombia. Yo creo que hay muchos temas que nos ocuparían mucho tiempo para poder recrear todo esto, esta información que nos dan los pueblos indígenas de manera resumida en 7 minutos. Lo primero que hay que decir, eso es justicia, desde la visión de los pueblos indígenas. No es un tema cultural, un tema como filosófico, es un tema desde, como lo dijo la doctora, la misma constitución política dice de acuerdo a sus procedimientos, a sus usos, tradiciones. Entonces, debe cabernos a todos en la memoria que los pueblos indígenas tienen unas formas diferentes de ver la justicia como lo comúnmente se tiene vista desde el sistema estatal. Entonces, por lo menos en el video del pueblo Zenú, ya lo han dicho mis colegas anteriormente, ¿qué tendría que ver el sombrero con la justicia? Pues tiene mucho que ver, ahí hay un tema económico, de economía, un tema de economía, un tema de prevención, cuando el abuelo le dice por lo menos al niño para que no meta la mano por allá, o sea, le está enseñando, educando para que sea un hombre de bien y no toque después llevarlo pues a un centro de armonización. Cuando hablamos del pueblo Muruy, estamos hablando de un pueblo que habla del territorio como un sujeto político. El territorio no es solamente un espacio físico, sino también cultural, es donde se desarrolla la vida. Entonces, digamos que estos dos videos nos dan a entender mucho de lo que los pueblos indígenas tenemos en Colombia, de esos 115 pueblos. Debe cabernos en la mente 115 sistemas jurídicos distintos. Y hoy estamos viendo dos nada más. O sea, se imaginan lo rico que tenemos como patrimonio vivo, como voces de culturas vivas en nuestro país. Algo que hay que rescatar también de los videos es que estos son ejercicios de vida. Nosotros a veces entendemos la justicia desde el ámbito de lo formal, es como cuando hay estructuras y despachos y todo esto. Para los pueblos indígenas no se trata de despachos ni de oficinas, se trata de la comunidad, se trata del diario vivir. El tejido es permanente, el enseñar, el educar, el aprender, el prevenir, el aconsejar. Entonces yo creo que es importante estos videos para entender el pluralismo jurídico, la diversidad cultural. Cuando uno lee el artículo 70 de la Constitución, dice que el Estado debería promover las manifestaciones culturales. Yo creo que esto le apunta a eso. Debemos reconocernos como culturas diferentes y que cada pueblo indígena tiene una manera de ser diferente que le es válida y le funciona, así no sea como la sociedad hegemónica. Entonces, para mí es muy importante que estos ejercicios, estos videos sigan siendo un motor, una pieza fundamental para por lo menos entender que hay otras formas, otras maneras que han venido desde milenios de años funcionando y que están asociadas a un tema integral. No se separan, nosotros no hablamos de derecho penal, administrativo, comercial, no, los pueblos indígenas lo que hacen son ejercicios de vida, lo que hacen es un ejercicio que les permita pervivir como comunidades y sobre todo estar siempre en un territorio generando procesos de paz colectiva. Ese sería mi aporte después de ver estos dos videos. Gracias. Listo, muchas gracias a nuestros 4 invitados por estas intervenciones tan valiosas. Ahora vamos a continuar con la siguiente etapa de este cineforo, que es para el cual hemos seleccionado unas preguntas que nos han ido enviando a través del chat. Hemos tratado como de hacer un ejercicio de síntesis, de unir como las líneas que nos han hecho. Entonces, la primera pregunta que se la podemos hacer a James. Y dice así: ¿es necesario el contacto directo entre las personas en el conflicto y las autoridades indígenas que administran justicia? ¿O hay otras alternativas? Esta pregunta va dirigida a: ¿es posible administrar justicia por intermedio de las redes virtuales? ¿Cómo se ve esto? ¿Me repites la pregunta, por favor?
Claro que sí. O sea, un poco lo que plantea es que podemos ver que en el tema de la justicia indígena es necesario ese contacto directo entre las personas implicadas en los conflictos y las autoridades indígenas. Entonces él pregunta, ¿es posible administrar justicia por intermedio de redes virtuales? Naturalmente no, porque si bien es cierto, las formas propias de aplicación de justicia obedecen a unos principios muy distintos a lo que hoy podemos observar en estas dinámicas sociales. Por ejemplo, sería muy difícil de hacer un proceso de armonización a través de una videoconferencia. Le quedaría difícil, imposible diría yo, a un médico tradicional, a un jaibana, en hacer un diagnóstico o hacer vuelvo a utilizar el ejemplo, una armonización, una sanación para restaurar el equilibrio de la comunidad como tal a través del WhatsApp y ese tipo de herramientas tecnológicas. Pero obviamente, así como la educación ha cambiado, la salud ha cambiado, la justicia indígena también ha evolucionado un poco. Hoy se hablan de unas figuras como el cabildo, desde donde hoy las autoridades obedecen también a otra característica adicional, que es la administración del pueblo como tal. Y obviamente se presentan algunos conflictos al interior de las comunidades que de alguna manera a través de estas herramientas tecnológicas permiten, puede ser, a convocar una asamblea para dirimir el conflicto, permiten notificar a la persona, etcétera. Pero tradicionalmente, que es a lo que debemos apuntar, que es a mantener esos orígenes propios, difícilmente lo podríamos solucionar o solucionar los conflictos a través de redes sociales. Muchas gracias, James. La siguiente pregunta la vamos a dirigir a Fanny, quien hace la siguiente pregunta. ¿Cómo articulamos el método de visibilizar nuestros modelos de gobernanza frente a la institucionalidad del Estado para que nos entiendan y nos respeten, especialmente en las actuaciones con los operadores de justicia? Para que tú de pronto desde el trabajo que realizan desde la comisión o el trabajo que has realizado nos puedas dar como luz a estas preguntas. Adelante, Fanny. Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo que primero tenemos que reconocernos como una nación multiétnica y pluricultural. Ese es el primer paso. Y luego escucharnos, porque a veces el problema es que no nos escuchamos. Y por eso a veces hay una ignorancia cultural muy grande y hace que atropellemos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entonces aquí es necesario primero formar a los operadores de justicia, porque es que hoy en día en Colombia no hay un pueblo indígena que no esté organizado desde lo nacional hasta lo comunitario. Y en ese marco también entender cuáles son las diferentes formas de administrar justicia o de vivir la justicia. Como dice un abuelo Caina, dijo, no me venga aquí a hablar de usted de hacer justicia, porque el que hace justicia es porque se cree superior al otro. Tenemos que vivir la justicia. Entonces es como entrar a comprender esas diferentes cosmovisiones que tienen los pueblos indígenas o que tenemos los pueblos indígenas. Entonces, primero, formar, divulgar también. Yo creo que falta es también mucha divulgación de lo que ocurre en Colombia sobre los derechos fundamentales, sobre los derechos de los pueblos indígenas. A veces solamente los funcionarios que trabajan la parte social desde los ministerios son los que tienen conocimiento de que hoy hay una legislación especial indígena y hay unos tratados internacionales como el Convenio 169, que es garantista de muchos derechos fundamentales, y otros instrumentos que es importante que conozcan, sobre todo los administradores de justicia y para todos los funcionarios públicos. Muchas gracias, Fanny. La siguiente pregunta la vamos a realizar para Caso Cacu.
En el chat preguntan, ¿cuál es la manera más adecuada de apoyar la jurisdicción indígena por parte de los otros sistemas de justicia? Tú que has realizado pues todo un trabajo de coordinación, ¿cómo puedes aportar a esta pregunta? Bueno, es una pregunta muy importante. Yo creo que la misma Constitución habla de cómo deben ser las líneas de trabajo: coordinación, articulación, colaboración. Es importante que los operadores de justicia y todas las entidades que pueden aportar a los pueblos indígenas lo hagan de manera colaborativa, no impositiva. Porque vemos muchas veces que a los pueblos indígenas se les mira como que esa jurisdicción está por debajo. Lo primero que hay que decir es que la jurisdicción especial indígena tiene el mismo rango constitucional que las otras jurisdicciones, que todos los sistemas. O sea, no podemos seguir entrando en ese debate que la justicia indígena o las formas o las prácticas o esos ejercicios que hacen los pueblos indígenas deben parecerse al sistema judicial nacional. No es necesario, debemos respetar esa pluralidad, esas formas propias. Lo que sí es necesario es saber también entender que los pueblos indígenas, desde mucho antes de que se creara naciera la Constitución política, ya venían trabajando estos pilares, estas formas, estas prácticas. No es que desde el 91 no existe jurisdicción. Existe a manera de que está consagrada en el artículo 246, existe a manera de reconocimiento, pero ya los pueblos indígenas tenían su derecho propio desde antes de la conquista. Entonces, lo primero es también entender que los pueblos indígenas necesitan en ciertos momentos una colaboración, un apoyo. Los pueblos indígenas definen a la jurisdicción ordinaria como el apoyo, como algo que les permita enriquecer, fortalecer. Pero a veces vemos que se hacen muchas intervenciones. Entonces, eso creo que no le aporta. Yo creo que lo más importante es que los pueblos indígenas tengan también la capacidad de saber diferenciar entre ejercicios propios de justicia y a veces también la coordinación. En algunos momentos se requiere contar con el apoyo del otro. Entonces, esos ejercicios van en doble vía. Uno es, muchas veces hay servicios del sistema judicial nacional que le pueden servir a los pueblos indígenas, por lo menos medicina legal, para en ciertos temas apoyar para que la justicia indígena opere. O sea, aquí siempre lo hemos definido como que los pueblos indígenas cuenten con apoyos extras para que ejerzan su jurisdicción especial indígena como derecho fundamental, porque así lo ha dicho también la Corte. Todos los derechos de los pueblos indígenas son fundamentales. Entonces, esa es una primera línea. Y la segunda línea es que lo que estamos haciendo aquí, yo creo que en eso celebro mucho lo que hace el Consejo Superior de la Judicatura, lo que hace la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en hacer capacitaciones, un tema formativo intercultural. Entre más nos entendamos entre pueblos indígenas, sus autoridades, con el otro sistema, va a facilitar que pueda facilitarse el acceso a la justicia y resolver ciertas tensiones. Tampoco se puede ver que los pueblos indígenas solo recurran a la jurisdicción ordinaria o viceversa, cuando hay como un conflicto de competencia. Yo creo que es necesario pasar esa página y entrar más bien en un proceso de colaboración, de facilitar, de apoyos mutuos que en realidad faciliten que la justicia opere en todos los ámbitos. Ese sería, digamos, a manera de muy general lo que se debería hacer. Muchas gracias, Caso Cacu. Bueno, mirando en el chat hay como un interés general por entender un poco los procesos de articulación y de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Por ejemplo, hay una pregunta que es, ¿cuál es la manera más adecuada para apoyar la jurisdicción indígena por parte de otros sistemas de justicia? Y otras también un poco tratando de comprender cómo es el proceso, cómo se trabaja en la defensa pues, de los derechos fundamentales. Entonces yo creo que esta pregunta la podemos dirigir a la doctora Victoria Eugenia para que nos cuente desde su experiencia en el Valle del Cauca cómo se está trabajando esa coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Bueno, esta pregunta es de suma importancia para mí porque les quiero dar a conocer que como magistrada, dentro de las funciones más lindas, más enriquecedoras como persona y profesional que yo tengo, es el de ser presidente de la Mesa Departamental Interjurisdiccional. Es una experiencia maravillosa donde ante todo nos tenemos que unir y trabajar de una manera armónica, articulada y respetuosa todas las autoridades del Estado con el fin de apoyar en su integralidad a nuestras comunidades indígenas aquí en nuestro departamento, en el Valle del Cauca. Por ejemplo, les cuento,
En el Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali, contamos con 10 cabildos indígenas en contexto ciudad, conformado por comunidades indígenas como los Inga, los Yanacona, los Nasa, los Misag, los Embera, los Cepedara, Cipidara, los Quichua, entre otros. Entonces nosotros en nuestra mesa observábamos cómo constantemente se hablaba de una violación flagrante por parte de nuestras instituciones hacia nuestras comunidades indígenas. Entonces nos pusimos a analizar y a auscultar el porqué de esta violación constante. Entonces nos dirigimos hacia la Secretaría de Bienestar de la Alcaldía de Santiago de Cali para que ellos nos dijeran qué era lo que estaba pasando, porque a ellos les corresponde el tema de los indígenas aquí en nuestra ciudad. Entonces me manifestó en su oportunidad la Secretaria de Bienestar Social que era que en la ciudad de Santiago de Cali contábamos con política pública para nuestras comunidades afrodescendientes, para las comunidades LGTBI, pero que no teníamos una política pública establecida para nuestras comunidades indígenas en contexto ciudad. Estas comunidades indígenas en contexto ciudad es importante darles a conocer que son las que llegaron a la ciudad de Cali como consecuencia del desplazamiento forzado. Entonces, imagínense en qué condiciones han llegado estas a nuestra ciudad. Al advertirnos entonces la alcaldía que no existe en la ciudad de Santiago de Cali una política pública directamente para nuestras comunidades indígenas, ¿qué hicimos nosotros? Nos unimos en nuestra mesa departamental interjurisdiccional y a nivel institucional con todos, con alcaldía, con gobernación, conformamos la mesa técnica precisamente para la elaboración de esta política pública. Desde el año pasado nos estamos reuniendo en nuestra mesa técnica de elaboración de política pública y en la actualidad seguimos desarrollando esta importante temática, todo en pro y en defensa de nuestras comunidades indígenas. Este es tan solo uno de los casos en que les puedo decir cómo actúa esta mesa departamental que ejerce un papel protagónico en defensa de estos derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Victoria. Ya para cerrar esta sección de preguntas, esta iría dirigida para Caso, un poco en vías de entender las dimensiones de la justicia especial indígena, que es un poco el propósito de estos documentales. ¿Usted nos podría hablar de cómo se da o cómo es la aplicación de justicia indígena? ¿Cómo se da este proceso? Bueno, yo creo que hemos estado recreando mucho la memoria y ya hemos escuchado todos los temas de justicia indígena. No se agotan en procedimientos solamente cuando hay conflictividades. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, yo he estado en muchas mesas de coordinación y también en la COPOIN y muchas veces escucho algo que yo llamo despenalicemos, por favor, ya la jurisdicción especial indígena. O sea, siempre, obviamente, los casos que más llegan seguramente al sistema ordinario, el sistema judicial ordinario, es temas de homicidios, temas de accesos carnales, todo el tema de violencias sexuales, maltrato intrafamiliar, etcétera, etcétera. Pero esos no son los únicos casos que tienen que ver con la jurisdicción especial indígena. Por eso este panel, este foro se llama Dimensiones de la Jurisdicción Especial Indígena. La jurisdicción especial indígena se aplica en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el tema territorial. Los pueblos indígenas tienen, para por lo menos un ejemplo, cada pueblo para sacar madera, para extraer recursos naturales, tiene un procedimiento cultural, espiritual, y esto hace parte de la jurisdicción especial indígena. Cada pueblo tiene unos principios para el matrimonio, cómo se hacen esas uniones entre personas, entre un hombre y una mujer, cómo se hace un bautizo de un niño. Entonces, todo esto tenemos que asociarlo integralmente a la jurisdicción, a la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces, yo sí les mando un mensaje muy fraterno a todos, sobre todo a los operadores, que no acortemos, no reduzcamos la jurisdicción especial indígena solo a asuntos penales. La jurisdicción, si quisiéramos hacer un ejercicio desde la visión occidental o la visión del derecho positivo, aborda muchos temas administrativos, por lo menos temas de ejercicio de gobernanza de nuestras autoridades indígenas. Cuando ejercen un cargo como gobernadores, ellos tienen que estar sujetos a ciertos controles que le hacen los pueblos indígenas, las comunidades. El tema también del cumplimiento a los mandatos
ancestrales comunitarios, por lo menos cuando se dice que va a haber un camino colectivo y las personas deben ir a hacer ese trabajo comunitario, y que desobedezca será armonizado, será aconsejado. Entonces, yo creo que la jurisdicción es un ejercicio de vida de los pueblos, no es solamente cuando hay un conflicto de competencia, cuando un caso llega a la fiscalía o llega a un juzgado. La jurisdicción está todos los días aplicándose, desde la casa hasta las organizaciones que tienen que administrar recursos públicos, que tienen que garantizar la salud, la educación. O sea, yo creo que viene mencionar de cuña el módulo que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el módulo de formación intercultural, que el programa Justicia para una Paz Sostenible ayudó, digamos, a ajustar, hizo esos aportes, que no solamente se limitaran a asuntos penales o asuntos que ya referidos a temas muy desde el ámbito jurídico penal, sino que también lo eleváramos a temas ambientales. Por lo menos se presentan conflictos de competencia también con todo lo que tiene que ver con las corporaciones autónomas, y los pueblos indígenas tienen una mirada diferente de cómo cuidar los recursos naturales. Por ejemplo, en un pueblo indígena como el mío, no es necesario pedirle permiso a la corporación para yo hacer un pozo de agua para sembrar unos peces, sino que le tengo que decir al mamo que me dé permiso y él me dirá si se puede hacer un pozo para pescado o si no se puede hacer. Y si lo puedo hacer, tengo que hacer unos rituales, unos pagamentos. Entonces, con esto les quiero decir, la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena es muy dimensional, no solamente es un tema penal, y yo creo que bien estos videos sirven para ilustrar que la aplicación de la justicia propia tiene todos los ámbitos de la vida de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas por sus valiosos aportes en esta discusión y en esta comprensión. Vamos a dar ahora las palabras finales, la conclusión, para que Cacu nos dé estas conclusiones del espacio. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara, a su directora, a la magistrada Diana Remolina del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los partícipes. Yo creo que yo tendría solo dos conclusiones importantes de este gran evento. El primero tiene que ver con la necesidad de seguir incentivando estos espacios formativos, estos encuentros de saberes. Muy importante para el país, para el pluralismo, para el entendimiento entre justicias, que dialoguemos, que nos entendamos desde las diferencias, pero en una ruta de poder construir este país, que no es un tema de romanticismo, que es diferente. Realmente hoy solo vimos 2 videos, ojalá algún día pudiéramos tener 115 videos, pero también invitarlos a que conozcan nuestro país, su diversidad étnica y cultural. Y la segunda conclusión tiene que ver con que es necesario e importante que ojalá estos temas de formación, todas estas audiovisuales, todo este material que produce la escuela, también se lo pudiera facilitar a las escuelas, a las escuelas de derecho de los pueblos indígenas, pero también a la academia, en especial a donde se forman nuestros colegas abogados. Yo creo que si nosotros hacemos una formación intercultural, nos ahorraríamos muchos conflictos de competencia, nos ahorraríamos mucho tiempo en estar discutiendo sobre jurisdicción especial indígena y empezaríamos a trabajar juntos. Entonces, yo invito a que todos y todas empecemos todos los días a aprender algo de los pueblos indígenas, y solamente estoy hablando de los pueblos indígenas porque hay más culturas, también están los afros, los gitanos, los romos, y creo que estos eventos bien le pueden servir al país para entendernos desde el pluralismo. Y la última conclusión es felicitar a la escuela por estas iniciativas y decirle que yo creo que es importante que se siga manteniendo esta dinámica y se siga en el papel de que es necesario que la constitución política se desarrolle. Es necesario desarrollar muchos artículos, eso de la protección a la diversidad cultural, la jurisdicción especial indígena, el tema de las autonomías indígenas, pero también invitar a la escuela y a todos ustedes a que también ayuden a los pueblos indígenas a entender su sistema. Entre más entendimiento, yo creo que nuestra nación diversa no será una dificultad, sino un valor incalculable para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para hacer un agradecimiento especial a todos los panelistas que participaron en este importantísimo evento. A usted, doctora Ana Camila Jaramillo, muchas gracias por la moderación de este evento y a todos por sus importantes contribuciones.
Quiero hacer un especial reconocimiento a la Jurisdicción Especial Indígena y quiero hacer una valoración de su riqueza cultural, que es el fundamento de la visión multicultural de nuestro Estado Social de Derecho, garante precisamente de los derechos, costumbres, justicia y patrimonio de todas las etnias de nuestro país. Estos espacios precisamente constituyen una oportunidad para que nuestros pueblos indígenas puedan hacer alarde de su diversidad cultural, y por eso el Consejo Superior de la Judicatura propicia mesas de trabajo para la coordinación, articulación de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Agradezco también a las 472 personas que se han conectado a esta actividad. Quiero cerrar con una frase que es del Papa Francisco I y aclaro que no tiene ninguna connotación religiosa, pero que me llamó mucho la atención y muy propicia para esta actividad. Dice el Papa Francisco: ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos, cuidar la casa común. Muchas gracias, una feliz tarde para todos ustedes.